Vamos a ver ahora ángulos. Recuerden, una línea recta se le conoce como ángulo llano y su característica es que debe de tener 180 grados. Si ese ángulo llano lo parto a la mitad, este va a ser un ángulo recto y su característica es que aquí tiene que haber 90 grados. Si este ángulo lo voy abriendo, ¿qué sucede? En lugar de 90, ahora va a tener más de 90 grados porque se está abriendo. Y en cambio, si lo voy cerrando, se llama ángulo agudo y su característica es que va a tener menos de 90 grados. Todos los triángulos que yo pueda formar, no importa cómo lo forme, su característica es que debe de tener 180 grados. Y una circunferencia, si hablamos que una línea recta aquí tiene 180 y le pongo por abajo otro 180, una circunferencia tiene 360 grados. Y cualquier figura, cualquier cuadrilátero de 4 lados, también va a tener que tener 360 grados. Con estos datos vamos a empezar a confirmarlos. Este quedamos que es un ángulo llano, 180 grados. Si lo parto a la mitad, ángulo recto y debe de tener 90 grados. Si ese ángulo se va abriendo, ahora se llama obtuso y tiene más de 90. Si se va cerrando, entonces va a ser un ángulo agudo y tiene menos de 90. Y todos los triángulos deben de tener la suma de sus tres, 180. Y una circunferencia, si este fuera el ángulo llano, 180 por arriba, 180 por abajo, 360. Y cualquier cuadrilátero de 4 ángulos va a tener que tener 360 grados. Vamos a poner un ejemplo. Si me ponen esta imagen y me dicen ¿cuánto vale A? Esa imagen es un ángulo llano. ¿Por qué? Porque es una línea recta. Por lo tanto, si B vale 40, recuerden que tiene que sumar 180. De 40 para 180 me faltarían 140. 140 más 40, 180. El siguiente problema es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque tiene una línea vertical y una línea horizontal. Por lo tanto, ahí tiene que haber 90. Si A vale 30, 30 para 90, B valdría 60. En el siguiente, me ponen un triángulo rectángulo y me dicen cuánto vale X. Para sacar el valor de X, tengo que observar que aquí este es un ángulo recto. Por lo tanto, es un ángulo recto. Y también tengo que observar que todos los triángulos, la suma de sus tres ángulos debe de dar 180. Con esos dos conceptos, al saber que aquí es un ángulo recto, hay 90. 90 más 40 son 130. Y 130 para llegar a 180, porque debe sumar 180, me faltarían 50 y X valdría 50. En el siguiente, me están pidiendo un ángulo externo. La regla dice que para sacar el externo primero tengo que sacar los internos. Y este se parece a este. Por lo tanto, ahí abajo hay 90 grados por ser un ángulo recto. Y sigo lo mismo, 90 más 30, 120. Y 120 para llegar a 180 me faltarían 60. Ya sé que ahí hay 60. Ahora este ángulo, ahora se parece al primero. Es un ángulo llano y por lo tanto tiene una línea horizontal, por lo tanto es un ángulo llano y tiene que sumar 180. De 60 para 180 me faltarían 120 y X tendría 120 grados, porque 120 más 60, 180. Si me ponen dos líneas paralelas cruzadas por una línea diagonal y me están diciendo cuánto vale X, yo tengo que recordar cuando me pongan dos horizontales y una diagonal, tengo que recordar que todos los ángulos obtusos son iguales y todos los ángulos agudos son iguales. X obtuso porque está más abierto y este al tener menos de 90 es agudo. Por lo tanto, X es obtuso, de este lado es agudo, los 30 son agudos y de este lado es obtuso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este es un ángulo llano. Este es un ángulo llano, nada más que ahora lo voy a ver por abajo. De 30 para 180, me faltarían 150. Por lo tanto, aquí hay 150, porque la suma me da 180. Por lo tanto, si este es obtuso y vale 150, y este es obtuso, y también, aquí también va a valer 150 grados. Si B y C son ángulos rectos, y D mide 55 grados, ¿cuál es la medida en grados del ángulo A? Acuérdense, este es un cuadrilátero porque tiene 4 ángulos. Te estoy diciendo que A, B y C son 90.
¿Qué me está diciendo? Aquí hay 90, aquí hay 90. Y D vale 55. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues si B vale 90, C vale 90 y D vale 55, pues lo sumo y me da 235. Y como sabemos que los cuadriláteros deben de tener 360, de 325 para 360, entonces me faltarían 125 y esa sería la respuesta. Un pedazo de pizza tiene forma triangular y al medir sus ángulos se precisó que medían 45 y 65 grados. ¿Cuál es el modelo matemático para determinar ángulo que falta? Yo les comentaba que todos los triángulos, la suma de sus tres ángulos debe de dar 180. Por lo tanto, si la suma de los tres ángulos debe de dar 180, la respuesta sería la C, porque 65 más 45 más X me tiene que dar 180 grados. En la siguiente figura, el ángulo ANB mide 120 y el ángulo MNA es la mitad, esta es la mitad del ángulo ONB. Y la pregunta es, ¿cuánto vale ONB? Primero tenemos que ver que esta línea de aquí es un ángulo llano y que tiene que sumar 180 grados. Y me están diciendo que ANB tiene 120 y que MNA es la mitad de lo que hay aquí. Por lo tanto, si debe de sumar 180 y hay 120, de 120 a 180 faltarían 60. Y si esta es la mitad, ¿cuánto mide este? Este tendría que medir 40, porque 40 más 20, que es la mitad, me daría los otros 60 que me hace falta. Por lo tanto, la respuesta ONB debe de medir 40 grados. Un terreno tiene la forma de un cuadrilátero, que son 4 lados, con las siguientes características. El ángulo A es igual al ángulo B, A y B son iguales. El ángulo C es 20 grados mayor que el ángulo A y el ángulo D mide 40 grados. ¿Cuál es la medida del ángulo C? Lo primero que tengo que hacer en el examen es hacer un cuadrilátero para ir poniendo los datos. A y B son iguales, A y B son iguales. C es 20 grados mayor que A. C es lo que vale A más 20 grados y D vale 40. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Recuerden que un cuadrilátero debe de tener 360 grados. Por lo tanto, 360 menos el único lado que conozco es 40. Menos 40 me faltan 320 que deben de estar distribuidos aquí. Pero no se me debe de olvidar que C es 20 grados más grande que A y B. ¿Qué es lo que hice? Dividí 320 entre 3 y me daría como en promedio 106 grados. ¿Qué significa? Que C tiene que tener más que esto, porque es más grande que estos dos. Por lo tanto, la A fuera, la B fuera y tiene que ser mayor la C fuera. ¿Por qué sé que es 120? Porque si C valiera 120, de 320 para 120 me faltarían 200. A le pongo 100, a B le pongo 100, entonces aquí quedaría A 100, B quedaría con 100, C quedaría con 120 y 40. 100, 200, 320 más 40, 360, por lo tanto D es la respuesta.